Continuando entonces con el desarrollo de la conferencia, vamos a invitar a Rodolfo Pastore. Rodolfo Pastore viene de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, director de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, miembro del Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria, CREES, construyendo redes emprendedoras en economía social. Tiene diplomas de estudios avanzados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es además coordinador regional de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria en Argentina. Y un aplauso para nuestro... Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos? Un poco cansaditos. Vamos a compartir, en vez de 30 minutos, así un poquito, 25 minutos, porque voy a dejar 5 minutos al final para un video que de alguna forma sintetiza algunas de las cosas que hacemos en nuestra universidad, que es una de las cuestiones que quiero contar. En la ponencia, supongo que la repartirán después, la podemos tener todos. Hay toda una primera parte donde trabajo sobre todo el debate respecto del campo en construcción de la economía social y solidaria y la economía popular en vinculación con eso, y una síntesis, una visión sintética de las políticas públicas en economía social en la Argentina. Lo que en la presentación voy a hacer es algo un poquito distinto a lo que está en la ponencia, que es vincular las políticas públicas, las principales, hubo muchas, desde el 2003 para acá en economía popular, social y solidaria, con nuestra propia práctica universitaria, porque es desde el lugar que me parece más interesante poder aportar algunas reflexiones, algunas cuestiones. En ese sentido pasamos... se puede decir que en políticas públicas, en economía social, como se le llamó inicialmente en Argentina, obviamente tenemos dos grandes etapas. La etapa comprendida entre el 2003 al 2015, que fueron la etapa comprendida entre los dos gobiernos, los tres gobiernos kirchneristas, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, desde el 2003 al 2015, y la etapa reciente que se inicia con el gobierno de Macri en el 2016 hasta el presente. Para dar solamente una idea del contexto, no voy a detallar sobre eso, pero estamos en una crisis tremenda en Argentina, una crisis económica muy fuerte, con caída de los salarios reales que llegan a niveles superiores al 50%, con aumento del tipo de cambio en estos 2 años del 300%, con situaciones de aumento de la desocupación, de la precariedad laboral, caída de las pequeñas y medianas empresas, en fin, la lista sería muy larga de esta situación. Hay movilizaciones y actividad de protesta social todos los días prácticamente en torno a esto, y una regresión no solamente neoliberal, sino en un punto que no se asemeja a otros países de América Latina, pero un punto bastante neoconservadora y neoordenadora de la sociedad, ¿no? Sin embargo, algo para decir es que en este punto la economía popular, social y solidaria se ve muy afectada por estas políticas macro, y en algunas áreas específicas mucho más. Por ejemplo, en la agricultura familiar se desestructuró todas las políticas que había habido, sobre todo en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, bajo un acuerdo que tuvieron los movimientos campesinos vinculados en una parte de la CETEP, con la construcción de una Secretaría de Agricultura Familiar. Eso se desestructuró. Directamente hoy el presidente de la gran corporación rural argentina, que es la Sociedad Rural, el que ha sido presidente es actualmente secretario de Agricultura
cultura. Y por otro lado, también eso pasa en medios de comunicación comunitaria, etc. Pero en lo que hace a la política de economía social popular, social, si bien hay cambios importantes, vamos a ver algunas de esas cosas, sin embargo, en los trazos gruesos parece que se mantuviera igual, ¿no? Es un dato muy llamativo porque parece bastante contrastable, ¿no? Y en estas dos etapas, claramente diferenciadas de las políticas macro, de la afección de la economía popular, de la economía campesina, de la agricultura familiar, por el contexto neoliberal y regresivo que estamos viviendo hoy, yo voy a seleccionar tres tipos de políticas en economía social. Y el orden tiene que ver un poco con el lugar de donde estoy contando las cosas, que es desde la universidad pública. La Universidad Nacional de Quilmes es una universidad pública del Gran Buenos Aires. Entonces, una primera política que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vinculación de las universidades y el sistema científico-técnico con la economía popular, social, solidaria. Hay cosas interesantes que han sucedido, menores en relación a la política científica y tecnológica, que estuvo vinculada sobre todo en toda esta etapa a las grandes empresas y en el caso de la agricultura al agronegocio, a las nuevas tecnologías para todo lo que es el sector más, digamos, corporativo de nuestra sociedad, pero interesante las cosas que vamos a contar ahora. Una segunda cuestión muy vinculada a la inclusión social, o sea, políticas de economía popular y solidaria, pero orientadas por la inclusión social. Hay que tener en cuenta que en el surgimiento de estas políticas veníamos de una crisis económica fenomenal, una crisis económica que capaz que esté a la vuelta de la esquina en los niveles que tenemos hoy, pero que todavía no llega necesariamente a esos niveles. La crisis de la Argentina del 2001, y ahí se ampliaron un conjunto de políticas públicas en economía social orientadas básicamente a la inclusión social con trabajo, ¿no? Esa es un poco la orientación general. Y por último, un tercer tipo de políticas vinculadas más al desarrollo de mercados para la economía solidaria, para la economía popular, y a la incubación y los procesos de innovación e incubación en economía popular solidaria. Es muy puntual, muy chiquito, pero interesante por lo que muestran, y esto se está dando, si bien algunas de estas cuestiones vienen desde la gestión anterior, se está dando particularmente algunas cosas interesantes que estaban pasando en la actual gestión hasta este año, porque este año estábamos en una política de ajuste tremenda y todo esto todo esto que voy a contar ahora se está básicamente desestructurando en este tercer tipo de política. Vamos a la primera, a la vinculada a universidades y economía social. Una cuestión fundamental, lo digo para pensar estas cuestiones en otros contextos, es el desarrollo de políticas ya en el 2003 que impulsaron la mayor vinculación de las universidades con las necesidades de sus territorios. Eso, básicamente en Argentina, se llamó la política del voluntariado universitario. Fue una política que nació en el año 2006, como dice allí, y lo que se buscaba es que las universidades estén más vinculadas a través de prácticas educativas, de proyectos de extensión, de proyectos de vinculación sociotécnica, etc., a las necesidades de sus comunidades, de sus territorios. Esta política estuvo presente hasta el año 2015 en forma muy fuerte, la sostuvo el gobierno anterior en los primeros años. Hoy no hay nada de esto, hoy ha desaparecido la política de voluntariados universitarios. Y una cuestión interesante, si ven un poco los números para fin del 2015, 30 millones de pesos de inversión anual en esa época representaban unos 3 millones de dólares, que no es mucho, pero tampoco es poco, digamos, ¿no? Y a su vez, si se ve la cantidad de proyectos financiados, 1000 proyectos, con 13.000 estudiantes, 2.700 docentes graduados y 2.500 organizaciones, daba cuenta de que daba cuenta de la magnitud, ¿no? Una magnitud no despreciable, digamos. Cuando yo recorro distintas regiones para ver cómo estaban estas cosas en otras universidades, lo que noto es que políticas así se han dado en algunos países. El caso de Brasil es interesante también, pero en Argentina no ha sido menor. No todo esto de la economía social, obviamente, esto tenía que ver con muchas cuestiones, salud comunitaria, etc. Pero una parte muy importante de esto fue economía
economía social. Y eso ha sido muy significativo para el reforzamiento de las vinculaciones universidad-academia con la economía popular, la economía social, solidaria. Y a su vez se daban premios presidenciales, ya venían desde muchos años atrás, pero se daban a prácticas educativas, en educación primaria, secundaria y en educación superior. De hecho, pasamos al siguiente. De hecho, nuestro proyecto nace en ese contexto. Nosotros nacemos con un proyecto de voluntariado universitario en el año 2006. El proyecto se llama Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social. Y desde ahí empezamos a crecer fuertemente desde la función de la vinculación, la extensión universitaria, hacia el resto de las funciones sustantivas, hasta convertirnos ya en el año 2012 en una unidad académica integral de extensión, vinculación, docencia universitaria, investigación e innovación en economía social y solidaria. Pasamos a la siguiente. En el año 2006, nos presentamos a la convocatoria, abrimos la primera asignatura lectiva y que se llama Teoría y Práctica en Economía Social, que se sigue dictando, y en el año 2008 ganamos el premio presidencial a Prácticas Educativas Solidarias. Y como se puede ver en este raconto, desde el 2006, que empezamos con extensión universitaria, hasta el 2018 fuimos avanzando gradualmente en el conjunto de funciones sustantivas. Y acá una primera consideración general para aquellos que, como el seminario, me parece una iniciativa muy potente y muy importante, estamos muy interesados en fortalecer las vinculaciones de las universidades con la economía popular, social, solidaria en general. Dos cuestiones importantes. La construcción institucional siempre es una disputa de poder. Y esa disputa de poder hay que darla, y hay que darla dentro. Y es siempre con tensiones, no es sin tensiones. Y obviamente, cuando uno en esa disputa de poder tiene condiciones para no solamente disputar poder y sentido, y construcción de sentido en la universidad, sino también la capacidad de tener alianzas, recursos, eso se favorece. En nuestro caso, eso tuvo mucho que ver con estas políticas públicas con las cuales nos vinculamos activamente, y por eso nuestra relación con las políticas públicas, pero también eso es contención, no es intención, porque un aprendizaje que he tenido en este tiempo es que toda política pública en estos contextos es fallida, tiene problemas, tiene dificultades, a veces es contra los sentidos que nosotros nos proponemos, y entonces en esos casos es un límite, pero siempre es con limitaciones, siempre es con tensiones, hay muchos actores en juego, muchos intereses, muchos niveles, y eso significa que siempre va a haber problemas y disputas al respecto. Vamos a la siguiente. Este es otro programa que se creó en el año 2014, que es el programa de cooperativismo y economía social en la universidad. La incidencia política para la construcción de políticas públicas. En el año 2002, el año internacional de las cooperativas, se hace el Congreso de Cooperativas Argentinas, participamos varios equipos universitarios que estábamos ya vinculados al sector y hacemos una serie de diagnósticos de base para decir cómo estábamos las universidades en relación a la economía popular social. Y una de las conclusiones fuertes que salía era que en la extensión habíamos crecido mucho, pero en la investigación prácticamente no había nada. De 5.000 proyectos de investigación por año que se financiaban en el Sistema Científico Técnico de Argentina, cuando se hizo el estudio, en los 10 últimos años, del 2002 al 2012, solamente se habían rastreado unos 50 proyectos de investigación en economía social y solidaria. Con ese dato en la mano, la Confederación de Cooperativas de Argentina, Cooperar, se sentó a negociar con el Ministerio de Educación en el año 2013, un año siguiente, estuvieron un año y pico discutiendo, y en el año 2014, a partir de eso, se crea el programa de cooperativismo y economía social en la universidad. El programa ya lleva 4 convocatorias, se sostuvo en la gestión de Macri, ahora está en una situación endeble por la misma situación crítica que pasa en todos los organismos públicos del Estado y las políticas de derechos en ese sentido. Y fíjense que en un solo año se presentaron 125 proyectos a la convocatoria.
con 73 proyectos que se aprobaron y 47 universidades de las cerca de 60 universidades públicas que hay en Argentina participando. O sea, hay 47 equipos universitarios que están trabajando en estos temas, mal, bien, más o menos, con mayor o menor capacidad, pero trabajando. Y eso tiene que ver también con la construcción de una política pública a partir de la incidencia conjunta del movimiento cooperativo y de la academia. Y otra política es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora Secretaría, ha bajado de rango en este ajuste y demás, pero tuvo dos programas interesantes. Hay uno que sigue, el PROCODAS, el Programa de Consejo de la Demanda de Actores Sociales, y el Programa de Innovación y Diseño Asociativo. Son convocatorias regulares. Sigue la convocatoria del Programa de Tecnologías Sociales, como se le llama también. Y a su vez la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, recién en el gobierno de Macri, generó una iniciativa que es Aportes No Responsables para los proyectos de innovación con impacto social, con un monto realmente muy importante, donde nosotros ahí, conjuntamente con otras universidades y con otro actor de la economía social y solidaria, presentamos propuestas de tecnologías sociales que después les comento. Vamos a la siguiente. Bien, en ese programa, el programa de cooperativismo y economía social en la universidad, cuando surge, además de incidir, presentamos un proyecto de una red universitaria en economía social. O sea, para que nos financiaran la construcción de la red. Y ahí va. Y ahí formamos la RUES, la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria, que hoy somos 30 equipos, más de 30 equipos universitarios en universidades públicas de Argentina, aproximadamente la mitad de todas las universidades públicas que hay. Por ejemplo, es una campaña nacional que hicimos de comunicación en economía social y solidaria, para que todas las actividades que realizamos en actividades de promoción, desarrollo, académicas y demás, por ejemplo aquí en la Universidad de San Marcos, nosotros tendríamos cartelería, folletería y demás de la campaña nacional de economía social y solidaria si fuera una de las universidades coparticipantes. Eso nos da mucha incidencia, no solamente externa, sino interna en la universidad. Nos permite más capacidad de negociación interna. Este es el proyecto que les comentaba, que presentamos conjuntamente a estas iniciativas, a estos otros programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En este caso somos 6 universidades juntas desarrollando un mapeo de la economía social y solidaria con una entidad cooperativa también, que son 5 tipos de emprendimientos y organizaciones de la economía social de todo el país. En la app es ESAP, si la buscan pueden bajarla a la aplicación al celular y ahí pueden ver el mapeo que estamos desarrollando en este tipo de entidades de la economía social y solidaria. Y la semana próxima organizamos la primera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. Entonces somos 15 universidades conjuntamente que estamos desarrollando actividades de visibilización, de sensibilización, de debate y de construcción de economía social y solidaria en 15 territorios distintos de nuestro país. Y la primera Semana Nacional de la Economía Social que organizamos estas 15 universidades se hace como en el marco de la construcción del segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria que hacemos en abril del año que viene. En abril del 2017 hicimos el primer congreso y estamos organizando el segundo congreso. Eso lo aprendimos de la experiencia de Brasil, cómo fueron en los foros, armando los foros regionales que conformaban después el foro nacional. Nosotros en el caso solamente de la red universitaria, pero nos parece muy importante que la construcción del segundo congreso se haga a partir de estos encuentros en estas 15 universidades. Seguimos a la siguiente. Bien, eso en términos generales, un poco rápido por los tiempos, pero en términos de vinculación universidad, economía social, me parece que es una experiencia interesante para tener en cuenta, quizás hay algunos aprendizajes que nos sirvan para ver cómo construir. Digo, comparando con el ejemplo de Brasil con las incubadoras tecnológicas, etcétera, creo que hay bastante para debatir y aprender de estas experiencias. Segundas políticas de inclusión social con trabajo. En el año 2003 se crean las primeras políticas, es la primera vez que aparece la denominación economía social en los programas y políticas públicas. El primer plan que se crea es el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, Manos a la Obra,
en el año 2003, consistía básicamente en un conjunto de financiamiento a pequeños emprendimientos de la economía popular para que generaran formas asociativas. Microemprendimientos se le decía y que fueran formas asociativas. Tuvo dos grandes cuestiones ahí en debate. Primero, que esos microemprendimientos no lograban despegar en escala. Y de hecho, quienes criticaban esta política, bastante en sorna, decían de microentretenimiento, ¿no? Pero lo cierto es que fue una política muy significativa, que 500.000 emprendimientos de economía popular fueron apoyados con financiamiento y además también recibieron algún tipo de acompañamiento técnico. De hecho, nuestro equipo en el año 2006, cuando nos constituimos, tuvimos tutorías de acompañamiento con emprendimientos y de ahí aprendimos dos conclusiones que a mí me parecen importantes. Primero, que el asociativismo forzoso no sirve. Y eso es porque se le decía que era asociativismo forzoso. Como tenían que presentar un grupo asociativo que no incluyera solo familiares para postular al financiamiento, lo armaban, pero después eso no era real. Y en realidad lo que funcionaba eran emprendimientos de base familiar o personal, individual, vinculado a unidades domésticas, a familias, que en todo caso el asociativismo y la organización colectiva es fundamental, pero eso tiene que ser no necesariamente, y cuando digo no necesariamente no quiere decir que no lo sea, pero no necesariamente en el aspecto de la producción. Hay muchos otros aspectos que el asociativismo y la organización colectiva son muy importantes, desde lo económico, lo político y lo simbólico, pero no necesariamente tienen que ser en la producción, ¿no? En algunos casos sí hemos visto experiencias, por ejemplo en todo lo que es recicladores y demás, que eso puede ser muy útil. Junto con eso se crearon otra serie de programas complementarios. El monotributo social en el año 2006 fue muy importante porque permitía subvencionar la registración de los emprendimientos de la economía popular. 500.000 emprendimientos se registraban de esta forma hasta el año 2015 y hoy hay unos 770.000 emprendimientos registrados y eso les permite facturar. En el caso que tengan organización colectiva, como pasa con la CETEP, les permite tener una obra social, etc. No es tampoco una política menor. En el año 2006 se crea la Ley Nacional de Microcrédito, que es directamente financiamiento público subvencionado para armar redes de microcréditos o consorcios locales. Fue una política muy importante también, construyó mucha territorialidad, pero desde el punto de financiamiento no avanzó en una perspectiva más integral de finanzas solidarias. Hubo algunos intentos, hubo algunas experiencias muy interesantes, pero como política general financió básicamente pequeños créditos a pequeños emprendimientos, más allá de que hay algunas experiencias muy interesantes. Y en el año 2008 se generó el programa Marca Colectiva, que era tratar de dar una marca conjunta a un conjunto de emprendimientos. Son políticas muy interesantes, pero que no avanzaron en cuestiones más estructurales. Y eso creo que es una de las grandes limitaciones que tuvieron estas políticas. En el año 2009 en adelante empiezan otros tipos de políticas, que son políticas de generación de impulso de cooperativas tuteladas por el Estado, para hacer obras comunitarias, mantenimiento, reparación de edificios públicos, etc. Y no es casual en el año 2009 porque hay dos contextos que dan origen a esta política. Un contexto es el contexto internacional, crisis económica internacional, y el programa generó en dos periodos que entre 250.000 y 300.000 personas, mayormente mujeres, en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, desempleo estructural, etc., tuvieran un ingreso mensual por una contraprestación por trabajo. Funcionó mejor en algunos lugares y peor en otros esa contraprestación. Cuando había organización colectiva, hemos visto un ejemplo en el caso de la CETEP ayer, eso funcionaba bien. Cuando no había eso, bueno, no necesariamente funcionaba bien, pero lo que generó fue una dinámica keynesiana territorial en el desarrollo local, y eso motorizó mucho en un momento muy crítico el mercado interno de los pequeños comercios en el territorio. En el año 2013 surge el programa Ellas Hacen, que es un programa complementario a la Argentina Trabaja, pero que está directamente con un enfoque de género orientado a la integración de mujeres.
se trabaja mucho en todo lo que es la cuestión de la grupalidad, el trabajo en formación, con enfoque de género y demás, pero no se avanzó mayormente en este programa en todo lo que es la inserción y el desarrollo cooperativo efectivamente, o de la organización productiva, y en la Argentina Trabaja, en algunos casos dependió mucho de lo que hubiera en el territorio, pero a nivel de política general no pudo desarrollarse efectivamente cooperativas sostenidas, y de hecho el movimiento cooperativo ha sido muy crítico a estos dos programas desde este punto de vista que estoy señalando. En el año, como comentó la compañera ayer, en el año 2016, a fin de 2016, ya en la gestión de Macri, estos programas continúan, pero se logra el salario social complementario con la lucha social de la CETEP y otras organizaciones, como se comentó ayer, así que no voy a abundar en eso, y es algo muy importante porque, digamos, esta disputa política está abierta y es muy significativa. En este año, en el 2018, el gobierno actual lo que hizo fue unificar los dos programas, le puso un nombre, estos nombres de fantasía que hay, que es Hacemos Futuro. Algunas compañeras de programas esto dicen no nos dejan futuro, bueno, pero está eso. Y se sacó todo, ya directamente se sacó todo componente cooperativo, ya no tienen ningún componente cooperativo, ningún componente asociativo, tienen que hacer una acreditación educativa, una acreditación de terminal educativa o una acreditación de algún curso de tantas horas. ¿Cómo nos vinculamos nosotros con este programa, sobre todo con el Argentina Trabaja en su momento, y qué impacto tuvo para nosotros? Es que en el año 2010, a partir de nuestra experiencia, nos convocan a formar como una especie de promotor cooperativo dentro de esta construcción, porque no había justamente entramado cooperativo, visión cooperativa y demás. Había una figura que era el orientador y nos proponen que planteemos una política de formación para 1.200 trabajadoras, fundamentalmente, el 60% trabajadoras, 1.200 trabajadoras y trabajadores de Argentina Trabaja. Y realmente para nosotros fue un desafío muy importante, que era actuar en todo el Gran Buenos Aires, ya estoy fuera de hora, y en ese sentido, le pedí que me avise 5 minutos antes porque tengo el video, así que, y en ese sentido, trabajamos con otras 5 universidades conjuntamente en todo el Gran Buenos Aires. Fíjense en los números, 2.000 personas en el espacio de formación, 1 año de formación, 500 horas de formación, 180 horas de prácticas en sus propias organizaciones o territorios. Seguimos. Ahí creamos la tecnicatura universitaria, que son 3 años, 2 años más del diploma. Si tienen secundario terminado, pueden ingresar directamente, porque el diploma lo pueden hacer sin secundario. Fue una política de inclusión educativa muy importante y pueden verse los números. Seguimos. Por ejemplo, del tipo de perfil de estudiante, de la tecnicatura. Tuvimos unos 500 estudiantes, compañeras y compañeros, sobre todo mujeres, en la tecnicatura, 242 técnicos en economía social y solidaria. El 72% tiene más de 35 años de edad, cuando el promedio en la universidad es de 24 años. El 75% son mujeres, cuando el promedio son 53% en el conjunto de la universidad. Casi el 90% son primera generación universitaria, casi 30 puntos más de lo que tiene el conjunto de nuestra universidad. El 70% de quienes estudian en la tecnicatura tienen al menos un hijo o hija, mientras que en el resto de la carrera solamente el 18% tienen hijos, ¿no? O sea, es otro perfil y apuntamos justamente a eso, a hacer inclusión educativa, y generó procesos muy, muy transformadores para todos. En ese marco también nos convertimos en ente ejecutor del programa el último año. Esto voy a avanzar porque no nos queda el tiempo, seguimos. Pero esto nos abrió la dimensión de trabajar con todo lo que es propuesta de género y economía feminista y la temática de mujer y trabajo. Dentro de los proyectos de extensión, en el año 2003 en ESCOASAR, que se abre por primera vez, un conjunto de compañeros del equipo conforman este proyecto de extensión. Aquí hay algunas de las actividades que se realizan en los territorios directamente con organizaciones comunitarias y territoriales, y también ya directamente en una vuelta de tuerca, en un proceso posterior, ya esto es el último año, el año 2017, incorporando directamente la perspectiva de la economía feminista y vinculando esa economía social y solidaria y
entramándonos, y sobre todo las compañeras, entramándonos en una serie de iniciativas al respecto con compañeras líderes del movimiento. Bueno, y por último, y solamente lo dejo como título y vemos el video, la tercera línea de políticas públicas, que es una línea que estaba en el gobierno anterior, pero que se hizo un poco más presente al principio de este gobierno, con toda una idea de innovación social, emprendedorismo, etc., pero que nosotros veníamos trabajando en esto mucho antes de esta política pública, que son el desarrollo de mercados solidarios y de incubación social. Hay dos grandes programas, un programa de mercados solidarios vinculado a un programa del Ministerio de Desarrollo que se creó, que se llama Creer y Crear, y otro programa muy reciente que se creó el año pasado, que es un programa de incubadoras sociales. Este programa de incubadoras sociales, hoy hay 25 incubadoras sociales en todo el país vinculadas a este programa, fue creado en gran medida de nuestra experiencia, que creamos en el 2013 el Programa Universitario de Incubación Social. No trabajamos con emprendimientos individuales, generamos un proceso, lo que trabajamos es con una metodología de incubación de procesos de desarrollo asociativo, territorial, económico y tecnológico a nivel meso, a nivel territorial o a nivel sectorial. Tenemos 7 incubadoras. Yo solamente voy a pasar el video, pasar al siguiente, para ver dos ejes. El eje mercados, que es nuestra incubadora, una de nuestras 7 incubadoras. Ahí desarrollamos una serie de iniciativas de mercados solidarios, haciendo investigación, acción e innovación en la práctica en nuestra propia casa, o sea, compras de la universidad, un almacén de economía social en la universidad, ferias de la economía social en la universidad, una moneda social como el TUMI, para que los trabajadores de la universidad compramos en cuotas sin interés en estos sistemas, etc. Y directamente una central de compras mayoristas en el mercado de abastos el mercado central, conjuntamente un consorcio cooperativo donde somos copartícipes. Seguí, por favor. Seguí. Otra más. Bueno, esto es fundamental hacerlo en redes. Hoy no solamente nosotros participamos, tenemos redes de comercialización de circuitos cortos, distribuimos canastas de alimentos cooperativos o de la agricultura familiar en centros de jubilados, en organizaciones comunitarias, en sectores populares y en sectores medios, etc., en productos de agroecología, pero porque lo hacemos conjuntamente con otras redes. Todo lo que se ve ahí son otras redes que hacen lo mismo, otras redes de comercialización, otras comercializadoras, y hoy integramos dos grandes redes: la Mesa de Comercializadoras de la Economía Social y Solidaria y Alta Red, que es una red de comercializadoras de la economía social y solidaria. Estar haciendo con y no solamente observando, es decir, es otro tipo de participación, es otro tipo, si se quiere, de investigación participativa. Muchas veces tiene más de participativo que de investigación, realmente lo digo, pero con esto ya concluyo. Desarrollamos cosas interesantes y, concluyendo, por lo tanto, para ir al video, una de las incubadoras que tenemos en tecnologías sociales, y desarrollamos una herramienta informática, que es la que vamos a ver en el video, que es el Chasqui, que es una multiplataforma para generar una plataforma de comercio electrónico para todas estas redes que comenté. O sea, es para hacer compras comunitarias y después compras personales. Ahí vinculamos la Tecnicatura en Programación Informática, van a ver que dice TPI es Tecnicatura en Programación Informática, y otras universidades. Por ejemplo, UNICEN, se nombra así como UNICEN, es la Universidad Nacional del Centro. Así que bueno, muchas gracias. Perdón, pasar a la siguiente para... ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Después les dejo ahí nuestro...